Hola niños, una vez más estamos ahora en la tercera clase de ciencias sociales y continuamos profundizando entonces los aprendizajes relacionados a los derechos y deberes en nuestro país. Hoy vamos a estar complementando entonces los aprendizajes con la siguiente meta. Reconozco la importancia de la Constitución Política de Colombia en relación con los derechos y deberes de los colombianos y las colombianas. Entonces, como se pueden dar cuenta, vamos a estar hablando de la Constitución Política de Colombia. Para iniciar, vamos a estar mirando en relación a la estructura que tenemos, por ejemplo, en un equipo de fútbol o en un establecimiento educativo como organización. Que se establecen determinadas reglas, se pactan unas normas escritas que permiten una mejor convivencia, una convivencia pacífica específicamente. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí en el partido de fútbol, sabemos que existen unas reglas, ¿cierto? Cuando ustedes están jugando fútbol, debe existir un árbitro, deben existir jueces que están ahí auxiliando al árbitro principal, y este sujeto es quien se encarga de velar porque se estén cumpliendo las normas del juego. Así como sucede en el partido de fútbol, también vemos esto reflejado en nuestra institución a través del acuerdo o el manual de convivencia escolar. Entonces, en este acuerdo hay cierta información que está registrada, entre esa información tenemos lo que son los derechos y los deberes de los estudiantes. Pero no solo de ellos, también encontramos información como derechos y deberes de los docentes, de los padres de familia, de los directivos y de todo el personal que conforma la comunidad educativa. Entonces mire que no solo se habla de los estudiantes aquí, porque los derechos, los deberes, las obligaciones en realidad son de todos, no solo de los estudiantes como tal, sino que son de todos. En Colombia, a nivel nacional, tenemos la Constitución de la República de Colombia. ¿Sí? Esta fue desde 1991 fue escrita y se han hecho a través del tiempo y adaptándose a las nuevas realidades del país, se han hecho diferentes ajustes. Continuamos entonces diciendo que la Constitución, yo les había dicho que deben conseguirla para que empiecen a manipularla, para que empiecen a leerla, a mirar la estructura, cómo está escrita. Hoy voy a hacer un bosquejo. No les voy a mostrar una física, sino que descargué unas en medio magnético a través de la web. Entonces vamos a mostrarlas acá en formato PDF. ¿Qué encontramos en la Constitución? Vamos a ir un momentico a la web. Resulta que en la Constitución nos encontramos la siguiente estructura. Encontramos que ella está conformada por títulos, ¿cierto? Entonces tenemos título 1 y ese título ahí inmediatamente encontramos a qué se refiere todo lo que está escrito dentro del título 1. Entonces habla de los principios fundamentales. El título 2, como pueden darse cuenta, nos habla de los derechos, las garantías y los deberes. Así sucesivamente vamos viendo entonces de todo lo que contempla la Constitución Política de Colombia. Nos damos cuenta entonces que tiene 13 títulos. Tenemos el título 2, de los derechos, las garantías y los deberes. Si usted se da cuenta, querido estudiante, podemos mirar aquí que después del título tenemos un capítulo. Este es el capítulo 1. Y ese capítulo tiene su nombre, ¿cierto? O su descripción. En este caso sería de los derechos fundamentales. Es decir, que dentro del capítulo 1 todos los artículos que encontremos van a referirse a los derechos fundamentales. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Por ejemplo, el artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y así sucesivamente todo lo que habla acá dentro del capítulo 1 es de los derechos fundamentales. Vamos a avanzar, miremos entonces qué capítulos
estamos encontrando dentro del título 2. Miremos la presentación. Los derechos fundamentales, y estos artículos van desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Nos habla de los derechos fundamentales. En el capítulo 2, la Constitución nos habla de los derechos sociales, económicos y culturales, y van desde el artículo 42 hasta el artículo 77. Luego encontramos en el capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente, que van desde el artículo 78 hasta el artículo 82. Capítulo 4 de la protección y aplicación de los derechos. Van entonces desde el artículo 83 hasta el artículo 94. Y por último tenemos el artículo 5. Eso quiere decir que el título 2, nuestro título 2, solo tiene 5 capítulos. Cada título en la Constitución, habíamos visto entonces que son 13 títulos. Cada título de esos tiene sus propios capítulos y está incorporada por diferentes artículos. El capítulo 5 de los deberes y obligación solo tiene el artículo 95. Vamos a seguir avanzando. Dice el artículo 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en el artículo 11, 12, 13, 14 y nos vamos hasta el 40. Entonces son de aplicación inmediata a los derechos consagrados en esos artículos. De esta información que les estoy mostrando, vamos a estar trabajando en el taller que les voy a dejar. Miremos entonces que en todo lo que tiene que ver con la Constitución Política de Colombia, usted hay una parte donde debe hablar también debe hablarme acerca del acuerdo de convivencia, porque le están preguntando sobre un documento. Dice la pregunta: ¿en qué documento de nuestra institución se encuentran escritas las normas y reglas que debemos seguir todos los integrantes de la comunidad educativa? Ese documento es el acuerdo de convivencia. Yo precisamente tengo una copia de él por acá, y aquí voy a mostrar específicamente la parte donde están los derechos de los estudiantes. Y es que cada vez que un padre de familia se acerca con su estudiante, con su niño, cada vez que usted ha firmado la matrícula, estamos adquiriendo unos compromisos, tanto la institución con usted y usted también frente al proceso de aprendizaje. Entonces mire que aquí hablan de unos derechos en el acuerdo de convivencia, lo cual no fue creado por los docentes o por la institución como tal, no, fue creado por toda la comunidad educativa, porque se hicieron reuniones y en ellas los estudiantes en su momento establecieron unos derechos, fueron avalados por los padres de familia y luego por todos los docentes de la institución, dando forma así a cada uno de los componentes del acuerdo de convivencia. Entonces aquí tenemos los derechos a los que usted accede cada vez que es matriculado, o cada vez que un niño es matriculado en la institución, accede a estos derechos. Pero también encontramos acá unos deberes. Es decir, que no solo están registrados los derechos a los que usted tiene como estudiante, o los derechos que tiene el docente, o el personal administrativo, o el padre de familia, no. También se habla de los deberes, ¿cierto? Entonces, se puede decir que el manual de convivencia es la carta de navegación que nos va a llevar entonces a tener buenas relaciones en el establecimiento educativo. Cuando cualquiera de las partes deja de cumplir sus responsabilidades, empieza ya a vulnerar los derechos de sí mismo o los de los demás. Cerremos acá y vamos a continuar con los siguientes puntos. Es necesario que usted, mi estudiante, tenga a la mano en el momento de desarrollar este taller una constitución política. Si no la tiene, puede acceder a ella a través de la web. Yo le voy a compartir este link y usted puede descargar este documento
Y así puedes leerlo, que este documento que tengo acá no es más que una copia de la Constitución Política de Colombia. Entonces yo te voy a estar compartiendo también este link, listo. Es necesario, ¿por qué? Si estamos trabajando acerca de la Constitución Política, vamos a estar leyendo algunos de esos artículos que están ahí registrados, algunos de esos derechos que están avalados, ¿cierto?, en nuestra Constitución. Entonces, como primer punto, debemos responder lo siguiente. Número de títulos del documento. ¿A qué documento se refiere? Se refiere a la Constitución. Si miramos bien en esta copia, encontramos como descripción de los principios fundamentales. El segundo título, de los derechos, las garantías y los deberes. Nosotros vamos a ver de cada uno de sus 5 capítulos. Así como lo estuviste viendo en la presentación que te acabo de exponer. Dice además, una pregunta más. ¿En qué artículo inician y terminan cada uno de los capítulos del título 2? Entonces usted empieza tal como estaba en la C y finaliza en el artículo. Ya usted sigue haciéndolo, ¿cierto? Capítulo 2, ¿en qué artículo inicia y en qué artículo termina? Así los vas escribiendo todo en el capítulo 5. Luego vas a tomar uno de esos artículos del capítulo que tú desees, lo vas a escribir lo que usted entiende de ese artículo. Usted lo escribió y acá me lo explica. Vas a continuar leyendo en la Constitución el artículo 85, lo vas a escribir acá. Luego, derechos a los cuales se refiere, que en el artículo 85 me mencionan otros. Me dice, artículo 85, son de aplicación inmediata a los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, me siguen. Estos artículos, vas a mirar qué derechos se han, lo vas a escribir dándome tu opinión si realmente estos derechos se están dando aquí en Colombia o acá en el municipio, o si en realidad la verdad es que no se ven, se están vulnerando. En este punto deberás leer el siguiente texto, lo vas a analizar con la ayuda de tus papás. Y en el siguiente recuadro me vas a hacer un mapa conceptual. Debes tener en cuenta, son ideas claves, debes tener en cuenta esas líneas o flechitas que utilizamos para unir una idea con la otra y los conectores que utilizamos para ello. Ya ustedes han trabajado mucho los mapas conceptuales, es como los que han elaborado en CIMAP Tool allá en la institución. Listo, muy recuerden entonces que al hacer el taller deben estudiarlo apropiadamente para la sustentación y la evaluación, ya sea oral o escrita. Voy a tener en cuenta en este taller la ortografía. Hay unos criterios en el momento que te entreguemos este taller, usted los va a leer con su papá, porque no se les va a entregar así nomás, no. Hay unos compromisos y ustedes tienen que cumplir con esos compromisos. Los papás también les van a ayudar mucho